El ejercicio que vamos a resolver a continuación es el siguiente. Para el tanque de la figura, con las dimensiones siguientes, h sub 1 es igual a 3 metros, ¿sí? H sub 2 es igual a 4,5 metros y en este caso el ancho de nuestra figura, que la llamamos W, es igual a 2,5 metros. El peso específico del fluido es de 9.810, es decir, vamos a tener agua. Calcule la componente horizontal y vertical de la fuerza resultante sobre la superficie curva, es decir, sobre esta superficie, así como la fuerza resultante. Muestre en un diagrama estos vectores de fuerza. El radio de nuestra curvatura es igual a 1,5 metros. ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a tener que encontrar? Primero vamos a dibujar nuestra fuerza resultante. Vamos a obtener la fuerza horizontal y conocer en dónde se aplica. Vamos a calcular nuestra fuerza vertical y verificar dónde se aplica. Finalmente encontraremos nuestra fuerza resultante y se obtiene el ángulo θ, ¿sí? Entonces, como primer punto, nosotros lo que vamos a hacer es dibujar en este caso nuestra fuerza resultante, ¿sí? Que como hemos dicho, la recomendación que hemos dado, vamos a dibujar por afuera de nuestra superficie curva. En este caso, nosotros tendríamos lo siguiente. Fuerza resultante. Y esta fuerza resultante, ¿sí?, estaría en este caso compuesta por una fuerza vertical y a su vez nosotros tendríamos una fuerza horizontal. Entonces, lo que vamos a tener que encontrar en primer punto es nuestra fuerza horizontal, que si recordamos es igual al peso específico del fluido multiplicado por h sub c y multiplicado por el área de nuestra figura proyectada, ¿sí?, de nuestra área vertical. ¿Cuál va a ser nuestra área vertical? Pues nosotros dibujemos una pequeña proyección y nosotros tendríamos esta área vertical, des en cuenta. Es decir, justamente el rectángulo que hemos dibujado aquí. ¿Estamos? Entonces, el momento en que nosotros calculamos esta área proyectada va a ser igual a ¿qué? A 2,5, que sería nuestra base, por la altura, que sería 1,50. En este caso, pues recuerden que la altura de 1,50 sería el radio, ¿sí?, de nuestra superficie curva. Entonces, nuestra área proyectada sería de 3,75 metros al cuadrado. A continuación, vamos a tener que obtener, ¿sí?, h sub c, que si ustedes recuerdan, h sub c era la profundidad existente desde nuestra lámina de agua hasta el centro de gravedad de nuestra superficie proyectada, es decir, justamente aquí, des en cuenta. Hacemos este eje, tenemos eso de aquí, ¿sí? Y en este caso, nuestro h sub c sería lo siguiente. Sería igual en este caso a esta altura 1, que sería 3, ¿sí?, más, en este caso, como el centro de gravedad de este rectángulo está cayendo justamente en la mitad, sería a 1,5 dividido para 2. Esto nos va a dar un resultado de 3,75, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos esos valores, lo único que nos quedaría es multiplicar en este caso el peso específico por h sub c y por el área. En este caso tendríamos 9.810 por h sub c, que es 3,75 metros, y a su vez por el área proyectada, que es 3,75 metros al cuadrado. Estos con estos metros al cubo se van con estos de aquí y nos queda
que la fuerza horizontal ha sido igual a 137,953 kilonewton. ¿Sí? Tome muy en cuenta eso. ¿Estamos? Una vez que nosotros encontramos esta fuerza horizontal, lo que vamos a tener que encontrar es dónde se está aplicando. Y si ustedes recuerdan, nosotros teníamos, para conocer la aplicación de la fuerza horizontal, nosotros teníamos la siguiente fórmula, que era, ¿sí?, la profundidad hacia la fuerza horizontal, es decir, este término de aquí hasta la fuerza horizontal, es igual a ¿qué? A h sub c más el momento de inercia de nuestra figura proyectada sobre h sub c y por el área de nuestra figura proyectada. En este caso, h sub c y el área, pues ya la tenemos. El único valor que nos estaría faltando es el momento de inercia con respecto a nuestra figura proyectada. En este caso, si ustedes se fijan, nosotros tenemos el rectángulo y si nos fijamos en tablas de momentos de inercia, el momento de inercia con respecto al eje de las X es igual a la base por la altura al cubo sobre 12. Entonces la base es igual a 2,5, la altura es igual a 1,5, dividido para 12 y tenemos un momento de inercia igual a 0,703125. En este caso, metros a la cuarta. Lo único que nos quedaría es ingresar cada uno de esos valores, ¿sí? H sub c 375 más el momento de inercia 0,7031 sobre H sub c 375 por el área proyectada. En este caso, tenemos que la profundidad hacia la fuerza horizontal ha sido de 3,8 metros. Es decir, esto de aquí vale 3,8 metros. ¿Sí? Y en este caso nosotros ya tendríamos, ¿sí?, nuestro primer punto analizado, la fuerza horizontal y dónde se encuentra aplicada. ¿Estamos? Como segundo punto nosotros vamos a analizar la fuerza vertical. En este caso, esta fuerza vertical, si nosotros recordamos, nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿sí?, que en este caso la fuerza vertical es igual al peso específico por el volumen. Y tomen muy en cuenta este consejo. El volumen es el volumen que se encuentra por encima de nuestra figura curva. ¿Sí? Perdón. El volumen es el volumen que se encuentra por encima de nuestra superficie curva. ¿Sí? Entonces, si nosotros dibujamos, tendríamos lo siguiente. El volumen sería esto, esto, tendríamos de esta manera. ¿Sí? Tendríamos de esta manera. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar es lo siguiente. Este volumen vamos a descomponer en figuras conocidas. En este caso, nosotros tendríamos un rectángulo, ¿sí?, démosle un color correctamente, y a su vez nosotros tendríamos nuestra segunda figura, que en este caso sería un cuarto de círculo. Des en cuenta. ¿Sí? Estamos. Entonces, nosotros tendríamos, en este caso, una figura 1, que sería un rectángulo, y a su vez nosotros tendríamos una figura 2, que en este caso sería un cuarto de círculo. Entonces, nosotros recordemos que para esta fórmula de la fuerza vertical, nosotros vamos a necesitar el peso específico del fluido.
Y a continuación vamos a calcular el volumen de cada una de estas áreas. En este caso, nosotros tendríamos lo siguiente. Des en cuenta. Tendríamos el área del rectángulo, que sería 1,5 por 3 y multiplicado en este caso por el ancho de la superficie, es decir, por 2,5. Si realizamos estos cálculos, tendríamos que es igual a 11,25 metros al cubo. A continuación, lo que tendríamos que hacer es encontrar ahora el volumen de nuestra área número 2. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Tomen muy en cuenta esto. Que para nosotros calcular, ¿sí?, el área de nuestro cuarto de círculo podríamos hacer de la siguiente manera. Recuerden que, ¿sí?, la ecuación para calcular el área de un círculo es pi diámetro cuadrado sobre 4. Y si le dividimos para 4 nos va a quedar pi diámetro cuadrado sobre 16. Y esto multiplicado por el espesor. Tomar muy en cuenta que el radio es 1,5, entonces el diámetro es 3. Pi 3 al cuadrado sobre 16 y multiplicado por el espesor nos da un resultado de 4,418. ¿Estamos? Entonces, nosotros lo único que estaríamos necesitando es volumen 1 más volumen 2. Es decir, el volumen total que estaría por encima de nuestra superficie curva. ¿Estamos? Realizamos nuestros cálculos y tenemos peso específico 9810 que multiplica el volumen que está por encima de nuestra superficie curva, que es de 15,668 metros al cubo. Obtenemos un valor de 153,73 kilonewton. ¿Sí? Tomen muy en cuenta las unidades. Kilonewton. Entonces, lo que nos estaría faltando a continuación es dónde se encuentra actuando esta fuerza vertical. Y para ello, lo que nosotros debemos recordar en este caso es lo siguiente. ¿Sí? Es lo siguiente. Que la aplicación de la fuerza vertical se encuentra en el centro de gravedad con respecto al eje de las X de la figura compuesta. ¿Sí? Y esta figura compuesta es el volumen que hemos utilizado para calcular la fuerza vertical. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra figura compuesta va a ser esto. Justamente esa parte. Entonces, nosotros debemos encontrar X centro de gravedad. ¿Sí? Para ello, debemos realizar una sumatoria de las áreas multiplicadas por X centro de gravedad a cada una de nuestras figuras y dividirla en este caso para el área total. Entonces recuerden que nosotros teníamos dos figuras conocidas. En este caso tendríamos el rectángulo. Tendríamos ahí. Y encontremos en este caso el área y X centro de gravedad de nuestra primera figura. Para ello tenemos que el área es igual a 3 por 1,5, que en este caso nos da 4,5 metros al cuadrado. Y tomen muy en cuenta, el centro de gravedad de esta figura, es decir, del rectángulo, se encuentra justamente en la mitad. Y para ello, nosotros debemos colocar un sistema de referencia, es decir, un punto 0, 0, ¿sí? Entonces, en mi caso, yo voy a colocarme ese punto justamente aquí. Tomen muy en cuenta eso. Mi punto de análisis voy a considerar justamente este de aquí. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a necesitar en la figura número 1 es este término. X1. ¿Sí? X1. Y si ustedes verifican, en este caso, X1
va a ser igual ¿a qué? A 1,5 dividido en este caso para 2. Entonces, x1 ha sido igual a 0,75 metros. ¿Estamos? Ahora vamos a nuestra figura número 2, que sería esto. Démosle un color. Justamente ahí. Y calculemos como primer punto, pues, nuestra área. Recuerden que teníamos pi diámetro cuadrado sobre 4 y eso dividido para 4, entonces pi diámetro cuadrado sobre 16 y el área en esta ocasión sale 1,767 metros al cuadrado. Entonces, ahora vamos a tener que obtener nuestro X centro de gravedad de nuestro cuarto de círculo. Entonces, si nosotros nos fijamos, nos dice que X centro de gravedad está ubicado en 4R sobre 3pi. Entonces, lo que yo haría es dibujar en este caso nuestro centro de gravedad en nuestra figura número 2 y esta partecita de aquí nos dice que vale en esta ocasión 4R sobre 3pi. 4R sobre 3pi. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros la distancia que necesitamos, es decir, x2, es esta de aquí. ¿Sí? Pintémosle en esta ocasión de verde. ¿Estamos? Entonces, para nosotros poder encontrar x2, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. ¿Sí? Tendría que hacer esto. 1,5, que equivale todo a esta longitud, menos 4R sobre 3pi. Y ahí nosotros vamos a encontrar x2. Que en este caso sería 1,5 menos 4 por R, 1,5 sobre 3 por pi. Y nos da el resultado de que x2 es igual a 0,8634. ¿Estamos? Lo único que nos faltaría para aplicar esta ecuación es el área total. En este caso tendríamos lo siguiente. 4,5 más 1,767 tenemos un valor de 6,267. Aplicamos nuestra fórmula y nosotros vamos a encontrar X centro de gravedad. En este caso nosotros tenemos un valor de 0,782 metros. ¿Desde dónde? Justamente lo que tenemos aquí. Desde mi punto de análisis hasta mi fuerza vertical. 0,782. Entonces, ya tenemos fuerza horizontal y dónde está aplicada. Fuerza vertical y dónde está aplicada. Entonces, ahora lo que tenemos que realizar es el cálculo, en este caso, de nuestra fuerza resultante. Esta de aquí. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a necesitar es, en este caso, los resultados de nuestra fuerza horizontal y fuerza vertical. Si nosotros verificamos esto de aquí, nosotros podemos verificar que justamente aquí vamos a tener un triángulo rectángulo. Dense en cuenta. ¿Sí? Y el momento en que nosotros tenemos este triángulo rectángulo, podemos aplicar la fórmula siguiente, que nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz de sus catetos al cuadrado. Entonces, la fuerza resultante ha sido igual a la raíz de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. Reemplazamos nuestros datos
Y nosotros obtenemos en este caso una fuerza resultante de 206,5 kilonewton. Recuerden que las unidades de las fuerzas estamos en kilonewton. ¿Y qué es lo que me faltaría? Lo único que me faltaría es encontrar el ángulo teta, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, el ángulo teta decía que se encuentra entre la fuerza resultante y la fuerza horizontal. Entonces, si nosotros analizamos este ángulo, podríamos aplicar la tangente, ¿sí? Tangente de ese ángulo ha sido igual a cateto opuesto, que sería fuerza vertical, sobre cateto adyacente, que es la fuerza horizontal. Reemplazamos los datos y despejamos y encontramos que el ángulo comprendido entre la fuerza resultante y la fuerza horizontal ha sido igual a 48,091 grados. Entonces tendríamos la fuerza resultante, la fuerza vertical, la fuerza horizontal actuando a una profundidad de 3,8 metros y a su vez la fuerza vertical actuando, ¿sí?, a X centro de gravedad de 0,782 metros. ¿Estamos? Muchas gracias.